Y si te dijera que la taza de café que está sobre tu encimera ahora mismo, esa que has estado bebiendo toda tu vida, podría estar silenciosamente protegiendo tu nivel de azúcar en sangre o silenciosamente llevándote hacia la diabetes? No es un suplemento, no es un medicamento con receta, no es algún superalimento exótico que nunca has escuchado, solo café. Y aquí está lo que la mayoría de las personas mayores de 60 años no se da cuenta. El café nunca fue el problema, nunca lo fue. El problema es el cuándo, el cómo y lo que estás poniendo en él. Y hoy voy a mostrarte exactamente lo que dice la ciencia más reciente, porque esto no es solo mi opinión. Investigadores de algunas de las mejores instituciones médicas del mundo han pasado años estudiando la relación entre el café y los niveles de azúcar en sangre en adultos mayores específicamente. Las conclusiones son notables y casi nadie está hablando de ellas de la manera correcta. Soy el Dr. William Li. Y si estás aquí por primera vez, este canal tiene un solo propósito: darte información real, clara y basada en ciencia. Y en este video voy a guiarte a través de los 3 hábitos relacionados con el café que, sin que lo notes, están elevando tu glucosa todos los días. Y luego voy a mostrarte exactamente la rutina de café que puede ayudar a tu cuerpo a regular el azúcar en sangre de manera más efectiva a partir de mañana por la mañana. Quédate conmigo hasta el final porque el último hábito que voy a compartir, ese sobre una ventana específica de 20 minutos antes de las comidas, cambió completamente la manera en que aconsejo a mis pacientes. Así de poderoso es. Antes de entrar en los detalles específicos sobre el café, necesito que entiendas algo que tu médico quizás no te ha dicho directamente. Después de los 60 años, la capacidad de tu cuerpo de manejar los cambios en el nivel de azúcar en sangre cambia. No porque hayas hecho algo mal, no porque tengas mala genética necesariamente, sino porque la biología del envejecimiento produce cambios específicos y predecibles en la manera en que el páncreas produce insulina, en la manera en que las células musculares responden a esa insulina y en la velocidad con que el hígado regula la producción de glucosa durante las horas de ayuno. Después de los 60, las células beta del páncreas que producen insulina pierden entre el 20 y el 40% de su masa funcional en comparación con su capacidad en la juventud. La primera fase de la respuesta insulínica, ese pico rápido de insulina que ocurre en los primeros 10 minutos después de que el azúcar en sangre comienza a subir, se vuelve más lenta y menos pronunciada. Las células musculares desarrollan una resistencia progresiva a la señal de la insulina, lo que significa que necesitan más insulina para absorber la misma cantidad de glucosa. Y el hígado, bajo la influencia del cortisol matutino, tiende a producir y liberar más glucosa de lo necesario durante las primeras horas del día, contribuyendo a esa glucosa en ayunas elevada que tantos adultos mayores descubren en sus análisis sin entender de dónde viene. El resultado de todos estos cambios convergentes es que los picos de glucosa después de las comidas son más altos, duran más tiempo, y el retorno a los niveles basales es más lento. Y esos picos repetidos de glucosa, aunque no alcancen el umbral diagnóstico de la diabetes, producen daño vascular silencioso, promueven la inflamación crónica, aceleran la glicación de las proteínas estructurales del cuerpo y crean el ambiente biológico en el que la diabetes tipo 2 se desarrolla con el tiempo. Esto es lo que los investigadores llaman la zona gris metabólica, y la mayoría de los adultos mayores de 60 años están en ella sin saberlo. Y aquí es donde el café entra de una manera que es profundamente relevante y que la mayoría de las personas nunca ha considerado. Porque el café, dependiendo de cuándo lo tomas, con qué lo tomas y en qué forma lo preparas, puede ser uno de los aliados más poderosos que tienes para manejar exactamente esos cambios biológicos. O puede ser uno de los factores que los empeora silenciosamente cada mañana. Vamos a empezar con los 3 hábitos del café que están saboteando tu control glucémico sin que te des cuenta. El primer hábito destructivo es tomar el café inmediatamente al despertar. Y sé que esto contradice directamente lo que probablemente llevas años haciendo, porque la mayoría de las personas mayores de 60 años despiertan y su primera acción es encender la cafetera. Es un ritual tan arraigado que ni siquiera se considera un hábito consciente, simplemente ocurre, y es precisamente ese automatismo lo que lo hace tan difícil de cuestionar y tan peligroso para el control glucémico. Aquí está la biología que explica por qué. Al despertar, el cuerpo experimenta lo que los cronobiólogos llaman el pico de cortisol del despertar. El cortisol, la hormona del estrés primaria, tiene su concentración más alta del día entero en los primeros 30 a 45 minutos después de abrir los ojos. Este pico matutino de cortisol no es una anomalía.
Es un mecanismo fisiológico normal diseñado para movilizar energía y preparar el cuerpo para el inicio del día. Pero el cortisol tiene un efecto directo y bien documentado sobre el azúcar en sangre. Estimula la gluconeogénesis hepática, que es la producción de nueva glucosa por el hígado, y reduce la sensibilidad periférica a la insulina en los tejidos musculares. En un adulto mayor de 60 años cuya sensibilidad a la insulina ya está disminuida fisiológicamente, este pico matutino de cortisol está elevando activamente la glucosa durante las primeras horas del día. La cafeína del café amplifica y prolonga este pico de cortisol. Múltiples estudios publicados en la revista Psychosomatic Medicine han demostrado que la cafeína consumida durante el periodo de pico natural de cortisol no produce el efecto estimulante que la mayoría de las personas buscan, porque el cortisol ya está realizando esa función de activación, pero sí eleva adicionalmente el cortisol y extiende el tiempo que permanece elevado, y ese cortisol adicional en las primeras horas de la mañana significa más gluconeogénesis hepática, más resistencia periférica a la insulina y una glucosa en ayunas más alta precisamente cuando debería estar en su nivel más bajo del día. Lo que esto significa en términos prácticos es que si mides tu glucosa a las 7 de la mañana antes del café y luego a las 8 de la mañana después del café, en muchos adultos mayores de 60 años el número sube, no por lo que comieron, no por ningún otro factor, por la interacción entre la cafeína y el cortisol matutino que juntos elevan la producción hepática de glucosa. La solución es tan simple que cuando la explico a mis pacientes, muchos no pueden creer que sea tan fácil. Espera entre 90 minutos y 2 horas después de despertar antes de tomar tu primera taza de café. Durante ese tiempo, el cortisol matutino ha completado su pico natural y ha comenzado a descender. Cuando la cafeína llega en ese momento, el cortisol ya no está en su punto máximo y el efecto estimulante de la cafeína puede cumplir su función sin amplificar un pico hormonal que ya estaba elevando tu glucosa. Los estudios de cronobiología publicados en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, que examinaron este patrón en adultos mayores, encontraron reducciones medibles en la glucosa matutina simplemente con este cambio de tiempo, sin modificar ningún otro aspecto de la rutina. Uno de los cambios más simples y más impactantes que puedes hacer a partir de mañana mismo. El segundo hábito que está destruyendo tu control glucémico cada mañana es lo que pones en el café. Y este es el más obvio en teoría, pero el más subestimado en la práctica, porque la mayoría de las personas calculan mentalmente el azúcar en sus comidas, pero nunca piensa en la carga glucémica de lo que añaden a su taza. El azúcar añadida en el café es el problema más directo. Una cucharadita de azúcar blanca añade aproximadamente 4 gramos de glucosa de absorción casi instantánea. Si tomas 2 o 3 tazas al día, con 1 o 2 cucharaditas de azúcar cada una, puedes estar consumiendo entre 8 y 24 gramos de azúcar de alto índice glucémico antes de haber comido nada sólido. Para un adulto mayor que lucha por mantener la glucosa postprandial dentro de rangos saludables, este azúcar en el café puede representar una fracción significativa de su carga glucémica diaria que nunca ha conectado con el café porque mentalmente clasifica el café como una bebida, no como un alimento con carbohidratos. Pero el problema más extendido y más oculto no es el azúcar que añades conscientemente, son las cremas y los creamers comerciales, esos pequeños envases de crema de avellana, vainilla, caramelo o simplemente la crema líquida azucarada que tanto se vende en los supermercados. Un creamer de sabor típico contiene entre 5 y 10 gramos de azúcar por cucharada, y la mayoría de las personas añaden 2 o 3 cucharadas por taza. Esos son entre 10 y 30 gramos de azúcar por taza de café que se absorben rápidamente, elevan la glucosa e insulina bruscamente y producen exactamente el patrón de pico y caída que agota las células beta del páncreas con el tiempo. Las leches vegetales endulzadas son igualmente problemáticas. La leche de avena con azúcar añadida tiene un índice glucémico tan alto como el de muchos cereales de desayuno. La leche de arroz azucarada tiene un índice glucémico superior al del pan blanco. Muchos adultos mayores que me dicen que han eliminado la leche de vaca de su café y la han reemplazado con leche de avena creyendo que están haciendo algo más saludable, están en realidad añadiendo uno de los líquidos con mayor impacto glucémico que existen en el mercado. Lo que recomiendo en lugar de todo esto es lo siguiente. Si necesitas suavizar el amargor del café, una pequeña cantidad de leche entera, leche de almendras sin azúcar o crema de coco sin azúcar tienen un impacto glucémico mínimo. Si necesitas dulzor, una
cantidad muy pequeña de stevia pura, sin aditivos, es la única opción que no compromete el perfil metabólico del café. Y si puedes acostumbrarte al café negro, eso es lo que los estudios clínicos sobre café y diabetes han utilizado consistentemente en sus grupos de intervención, porque elimina completamente la variable de los aditivos glucémicos. El tercer hábito destructivo es el que más sorprende a mis pacientes porque involucra algo que parece completamente desconectado del café en sí mismo. Estoy hablando del orden en que bebes el café en relación con tu desayuno. Específicamente, el hábito de tomar el café en ayunas, sin ningún alimento, y luego comer el desayuno 20 o 30 minutos después. Aquí está la biología de por qué este orden es metabólicamente desfavorable para un adulto mayor de 60 años. Cuando el café llega al estómago vacío, la cafeína estimula la liberación de adrenalina, que activa la glucogenólisis hepática, la liberación de glucosa almacenada desde el hígado. Al mismo tiempo, los ácidos clorogénicos del café, que son sus principales compuestos bioactivos protectores, actúan sobre el intestino delgado de una manera que en ausencia de alimento produce una aceleración del vaciamiento gástrico. Cuando el desayuno llega 20 o 30 minutos después a un sistema gastrointestinal que ha sido estimulado por el café en ayunas, la velocidad de absorción de los carbohidratos del desayuno es significativamente mayor de lo que sería si el café se hubiera consumido junto con la comida o después de ella. El resultado es un pico glucémico postprandial más alto y más rápido que el que se produciría con el mismo desayuno sin el café previo en ayunas. Un estudio publicado en el British Journal of Nutrition examinó específicamente este efecto en adultos mayores de 55 años y encontró que consumir café negro en ayunas 30 minutos antes del desayuno producía un pico de glucosa postprandial un 50% mayor en comparación con consumir el mismo café junto con o inmediatamente después del desayuno. El mismo café, la misma comida, una diferencia del 50% en el pico glucémico simplemente por el orden y el tiempo relativo del consumo. Esto es lo que yo llamo la ventana de 20 minutos, y es el hábito que prometí al principio que cambió completamente la manera en que aconsejo a mis pacientes. Si vas a tomar café en la misma sesión que tu desayuno, consúmelo durante el desayuno o inmediatamente después, nunca antes. El alimento presente en el estómago y el intestino delgado cuando llega el café cambia completamente la dinámica de absorción de una manera que es directamente protectora para el control glucémico. Ahora vamos a hablar de los hábitos que realmente protegen tu azúcar en sangre a través del café, porque la ciencia sobre los compuestos bioactivos del café y el metabolismo de la glucosa es una de las áreas de investigación nutricional más activas y más prometedoras de los últimos 15 años. Y lo que ha emergido debería cambiar completamente cómo piensas sobre esa taza que tienes cada mañana. El café es, después del té verde, la fuente más rica de ácidos clorogénicos en la dieta humana. Los ácidos clorogénicos son polifenoles, compuestos bioactivos de origen vegetal, que tienen mecanismos de acción directos sobre el metabolismo de la glucosa que son extraordinariamente relevantes para los adultos mayores de 60 años. El primero y más directo es la inhibición de la glucosa 6-fosfatasa hepática, la enzima que cataliza el paso final de la gluconeogénesis, el proceso por el cual el hígado fabrica nueva glucosa y la libera al torrente sanguíneo. En personas con resistencia a la insulina y prediabetes, el hígado frecuentemente produce y libera glucosa de manera excesiva durante las horas de ayuno, contribuyendo directamente a esa glucosa en ayunas elevada que aparece en los análisis. Los ácidos clorogénicos del café inhiben esta producción hepática excesiva, reduciendo directamente uno de los mecanismos centrales de la hiperglucemia en ayunas. Este mecanismo es tan relevante clínicamente que es el mismo sobre el que actúa la metformina, el medicamento antidiabético más prescrito en el mundo, aunque a través de vías moleculares diferentes. El segundo mecanismo es la inhibición de las alfa-glucosidasas intestinales, las enzimas que descomponen los carbohidratos complejos en azúcares simples absorbibles en el intestino delgado. Al inhibir parcialmente estas enzimas, los ácidos clorogénicos enlentecen la digestión de los carbohidratos y retrasan la absorción de glucosa, produciendo un aplanamiento del pico glucémico postprandial. La acarbosa, un medicamento antidiabético que actúa exactamente por este mismo mecanismo, fue desarrollada precisamente porque se observó que este tipo de inhibición de alfa-glucosidasas mejoraba el control glucémico postprandial. Los ácidos clorogénicos del café hacen lo mismo de manera natural, a través de la alimentación. El tercer mecanismo es el efecto de los ácidos clorogénicos sobre la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético
esquelético, el tejido que es responsable de absorber aproximadamente el 80% de la glucosa que circula en el torrente sanguíneo después de una comida. Los ácidos clorogénicos activan una proteína llamada AMPK, la quinasa activada por AMP, que es el sensor maestro de energía celular y uno de los reguladores más importantes de la captación de glucosa en el músculo de manera independiente a la insulina. La activación de AMPK en el músculo aumenta la traslocación de los transportadores de glucosa GLUT4 a la superficie celular, permitiendo que la glucosa entre a la célula muscular con mayor eficiencia, incluso cuando la señal de insulina es débil. En adultos mayores de 60 años, cuya resistencia a la insulina ha reducido la eficiencia de la señalización insulínica en el músculo, esta activación independiente de AMPK por los ácidos clorogénicos representa una vía alternativa para mejorar la captación de glucosa que no depende de superar la resistencia a la insulina. Un metaanálisis publicado en Diabetología, que analizó datos de 18 estudios prospectivos con más de 457,000 participantes, encontró que el consumo de café estaba asociado con una reducción del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 de manera consistente y dosis dependiente. Cada taza adicional de café al día se asociaba con una reducción del 6% en el riesgo de diabetes tipo 2. Y lo más revelador del análisis fue que tanto el café con cafeína como el café descafeinado mostraban asociaciones protectoras similares, confirmando que son los ácidos clorogénicos y otros polifenoles, y no la cafeína, los responsables principales del beneficio metabólico. La cafeína de hecho tiene efectos mixtos sobre el control glucémico. Son los polifenoles los que protegen. Ahora quiero hablarte de algo específico sobre la preparación del café que determina en gran medida cuántos ácidos clorogénicos activos llegas a consumir y que la mayoría de las personas nunca considera porque simplemente prepara el café de la manera en que siempre lo ha preparado, sin saber que esa manera puede estar reduciendo significativamente su potencia metabólica. El primer factor es el grado de tueste. Los ácidos clorogénicos se degradan durante el proceso de tueste a altas temperaturas. Un café de tueste ligero retiene entre el 60 y el 80% de los ácidos clorogénicos del grano verde original. Un café de tueste medio retiene entre el 40 y el 60%. Y un café de tueste oscuro, como el espresso italiano tradicional o los cafés de tueste muy oscuro que abundan en las cafeterías comerciales, puede haber perdido hasta el 90% de sus ácidos clorogénicos durante el proceso de tueste. Un estudio publicado en Food and Chemical Toxicology comparó la concentración de ácidos clorogénicos en cafés de diferentes grados de tueste y encontró diferencias de hasta 10 veces entre el tueste más ligero y el más oscuro. Lo que esto significa en términos prácticos es que si estás buscando el beneficio metabólico máximo del café para el control glucémico, el tueste ligero o medio es significativamente superior al tueste oscuro. Si eres de los que prefieren los cafés de tueste oscuro por su sabor menos ácido y más suave, vale la pena experimentar con tuestes medios que son un compromiso entre el perfil de sabor que prefieres y la concentración de compuestos activos que tu metabolismo necesita. 2 cucharaditas de cacao crudo sin azúcar añadidas al café producen un sabor que muchos de mis pacientes describen como un mocha suave y satisfactorio y proporcionan una dosis de flavanoles en el rango que la investigación asocia con efectos sobre la sensibilidad a la insulina. Es importante que sea cacao crudo o mínimamente procesado, no chocolate en polvo azucarado, ni mezclas comerciales que contienen azúcar y leche en polvo. El cacao crudo puro, sin azúcar añadida, es la única forma que preserva la concentración de flavanoles activos. El tercer añadido es el que más directamente aborda el problema específico de la glucosa en ayunas elevada que es tan común en adultos mayores de 60 años. Estoy hablando del vinagre de manzana sin filtrar. Sé que la idea de añadir vinagre al café puede parecer poco atractiva, pero escúchame, porque el mecanismo biológico justifica completamente considerarlo y la cantidad necesaria para el beneficio metabólico es tan pequeña que prácticamente no altera el sabor del café cuando se diluye correctamente. El ácido acético, el componente activo del vinagre de manzana, tiene efectos directos y bien documentados sobre la gluconeogénesis hepática a través de la inhibición de la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, una de las enzimas clave
clave en la vía de producción de glucosa en el hígado. Esta inhibición complementa y amplifica el efecto que los ácidos clorogénicos del café ya ejercen sobre la glucosa 6-fosfatasa, el otro paso clave de la misma vía. La combinación de ácidos clorogénicos y ácido acético actuando sobre dos puntos diferentes de la misma vía de gluconeogénesis hepática produce una inhibición más completa de la producción excesiva de glucosa que cualquiera de los dos por separado. Un estudio publicado en el European Journal of Clinical Nutrition encontró que la ingesta de vinagre antes o con las comidas reducía la respuesta glucémica postprandial entre un 19 y un 34% en adultos con resistencia a la insulina y prediabetes. Y otro estudio publicado en Diabetes Care encontró que 2 cucharadas de vinagre de manzana consumidas antes de acostarse reducían la glucosa en ayunas de la mañana siguiente entre 4 y 6% en adultos con diabetes tipo 2 mal controlada, un efecto que los investigadores atribuyeron a la reducción de la gluconeogénesis hepática nocturna. Una cucharadita de vinagre de manzana sin filtrar, diluida en el café de la mañana o consumida en un vaso pequeño de agua inmediatamente antes del café, proporciona la dosis de ácido acético que los estudios han utilizado para demostrar efectos sobre la gluconeogénesis hepática, sin el sabor intenso que tendría si se tomara sin diluir. Quiero ahora darte el protocolo completo y resumido del café matutino para adultos mayores de 60 años con prediabetes o diabetes tipo 2 que quieren usar el café como una herramienta activa de control glucémico en lugar de una rutina que empeora silenciosamente su metabolismo. Al despertar, no tomes café inmediatamente. Bebe primero un vaso de agua a temperatura ambiente. Esto inicia la hidratación del día, que es especialmente importante para los adultos mayores, cuya sensación de sed está disminuida, y comienza a reducir la viscosidad sanguínea matutina. Durante los siguientes 90 minutos, realiza tu actividad matutina habitual. Si puedes incluir una caminata de 10 a 15 minutos durante ese tiempo, el ejercicio matutino moderado tiene efectos directos y documentados sobre la reducción de la glucosa en ayunas a través de la captación muscular de glucosa independiente de insulina. Después de 90 minutos a 2 horas, prepara tu café de tueste ligero o medio con método de filtrado con papel. Añade media cucharadita de canela de Ceilán, 2 cucharaditas de cacao crudo sin azúcar, y si decides incluir el vinagre de manzana, una cucharadita diluida en el café o en un vaso pequeño de agua antes de beberlo. No añadas azúcar de ningún tipo. Si necesitas suavizar el sabor, usa leche de almendras sin azúcar o una cantidad muy pequeña de stevia pura. Consume el café durante tu desayuno o inmediatamente después, nunca antes y nunca más de 30 minutos antes de empezar a comer. Tu desayuno debe ser rico en proteínas y grasas saludables con carbohidratos de bajo índice glucémico. Huevos, aguacate, nueces, yogur griego sin azúcar, queso fresco. Estos alimentos con el café producen una respuesta glucémica postprandial extraordinariamente bien controlada que te dará energía sostenida durante horas sin el pico y caída que produce un desayuno alto en carbohidratos refinados. Limita el café con cafeína estrictamente a las horas de la mañana antes del mediodía. Esto es especialmente importante para adultos mayores de 60 años porque el metabolismo de la cafeína se enlentece con la edad. Lo que en una persona joven se elimina en 3 a 5 horas puede permanecer activo en el sistema de un adulto mayor durante 7 horas o más. Café tomado a las 3 de la tarde puede estar interfiriendo con el sueño a la medianoche, y la privación del sueño es uno de los impulsores más potentes de la resistencia a la insulina y la glucosa en ayunas elevada al día siguiente. Si deseas más café por la tarde, elige descafeinado de tueste ligero, que retiene entre el 80 y el 90% de los ácidos clorogénicos del café con cafeína. Quiero cerrar con algo que creo es más importante que cualquier detalle técnico que he compartido hoy. La diabetes tipo 2 y la prediabetes no son destinos inevitables del envejecimiento. Son el resultado predecible de décadas de señales biológicas acumuladas que el cuerpo ha ido registrando, respondiendo y eventualmente ya no puede compensar. Cada pico de glucosa innecesario es una señal que el cuerpo registra. Cada dosis de ácidos clorogénicos en el momento correcto es una señal diferente. Cada día de hábitos que reducen la gluconeogénesis hepática, mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen los picos postprandiales es un día en que la biología se mueve en una dirección diferente. Cuando cambias cuándo tomas el café, qué pones en él y cuándo lo tomas en relación con tu comida, no estás haciendo un ajuste menor a una rutina, estás modificando activamente 3 de los determinantes biológicos más importantes de tu control glucémico matutino, los 3 puntos en los que la ciencia más reciente ha identificado
la mayor oportunidad de intervención en adultos mayores de 60 años. Y lo estás haciendo con algo que ya tenías en la cocina. Soy el Dr. William Li. Si este video te dio algo valioso, compártelo con alguien mayor de 60 años en tu vida que tome café cada mañana y que tenga diabetes o prediabetes o simplemente que quiera proteger su salud metabólica antes de que aparezcan los problemas. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo información médica basada en evidencia que puedes aplicar de manera inmediata y déjame un comentario abajo. Quiero saber cuál de los 3 hábitos destructivos reconociste en tu propia rutina de café y cuál de los cambios vas a implementar mañana por la mañana. Tu café de mañana puede ser exactamente el mismo ritual de siempre o puede ser la primera decisión de una rutina que protege activamente tu metabolismo cada día. La diferencia está en 4 cambios que te acabo de explicar y que no cuestan nada